Sabemos que era vecino de Zamora porque él mismo lo dice y que era un honrado varón. Un honrado varón era una persona de más de 30 años con un cierto estatus social y además tenía un cierto estatus social porque trabajaba a las órdenes del tercer conde de Alba del Iste. Es decir, trabajaba en las caballerizas del conde de Alba del Iste, un noble de Zamora, un gran noble de Zamora. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. José Emilio Llanes pues nos va a desgranar un poco los entresijos de por qué Francisco de la Reina tuvo la personalidad suficiente como para que en su día le dedicasen esta calle aquí en Zamora. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias José Emilio por tu presencia y cuando quieras. Así que vamos a tratar de divertirnos un poco y sobre todo para saber quién es este personaje, ¿no? Y qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha hecho y por qué Francisco de la Reina es un célebre albéitar de Zamora y un gran desconocido. Primero empezando por nuestra propia profesión veterinaria, ¿no? Puesto que un albéitar, como explicaré ahora, era un precursor de la veterinaria, no era un veterinario, no era un veterinario. Y después de la ciudadanía de Zamora, ¿no? Que todo el mundo pasa por ahí, ve veterinario Reina y se imagina que era un veterinario famoso que hubo, pues a lo mejor hace no muchos años. Así que bueno, nada más para ver lo que es la diferencia entre la albeitería y lo que es y la veterinaria. Pues la albeitería surge en época, desde el siglo prácticamente, cuando surge realmente es en el siglo XIV, surge en el siglo XV oficialmente. Bueno, y viene de una tradición antigua de los hipiatras griegos y de los mulomédicos romanos y tiene una historia que eso tiene mucha tela, ¿no? Pero en definitiva, de ahí procede el conocimiento de Aristóteles, de Hipócrates, de mucha gente griega y romana que escribió sobre los animales y eso fue recogido posteriormente desde el siglo V o VI hasta el X por la Roma de Oriente, los bizantinos, y se recopilaron una serie de tratados antiguos recogiendo a los griegos fundamentalmente porque ahí los romanos poco tenían que decir en medicina animal y se llamó hipiatría. Los famosos hipiatricos eran los veterinarios de esa época, ¿no? Fundamentalmente del siglo VIII-X. Así que en base a eso se fue transmitiendo ese conocimiento, pasó a Europa a través de Roma y llegó a la península ibérica a través de los árabes que adoptaron la palabra. Esa palabra hipiatricos pasó por un dialecto siríaco y al final se quedó en baitar, en albeitería, que es la palabra que se utilizaba antiguamente desde el siglo XIII hasta el siglo XIX para denominar a aquellos que se dedicaban al arte de curar animales, ¿no? Pero fundamentalmente de curar équidos y fundamentalmente los caballos, y ahora explicaré por qué, ¿vale? Así que tenemos que tenían un conocimiento empírico, curaban enfermedades, no sabían muy bien cómo, sino sencillamente por la experiencia, y poco a poco esa experiencia se fue mejorando y renovando a lo largo de los siglos XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, hasta que a finales del XVIII murió la albeitería y nació una ciencia nueva, una ciencia que se llamaba la ciencia veterinaria, y ahí se acabó la expresión albeitería, aunque convivieron durante 70 años en el siglo XIX la albeitería y la veterinaria, y se creó en 1793 la primera escuela de veterinaria en Madrid, y de ahí nacieron los primeros veterinarios que era ya una ciencia, no era un conocimiento empírico ni un tratamiento empírico de las enfermedades, ¿vale? Hecho este preámbulo, que yo creo que era necesario para comprender por qué es un anacronismo que la calle se llame Veterinario Reina, porque la veterinaria nace a finales del siglo XVIII, ¿vale? Y los albéitares nacen en España y se denominan albéitares desde el siglo XIII y XIV, pero oficialmente
desde el siglo XV, cuando los reyes católicos crean el Real Tribunal del Protoalbeiterato, que era el tribunal que examinaba a los aspirantes albéitares, duró 4 siglos la albeitería, pues realmente es un anacronismo el nombre de la calle, ¿no? Pero bueno, ahí está, y luego contaremos y veremos lo que hay. Bien, pues creo que más o menos hemos explicado un poquito, a grosso modo, lo que es la albeitería y cuál es la diferencia con la veterinaria, ¿no? Así que tenemos a un hombre que se llama Francisco de la Reina, que era un albéitar, y tenemos muy poco conocimiento de él, por lo que voy a contar, ¿no? Realmente sobre su vida conocemos muy poco, nada más conocemos lo que escribió. Sobre él mismo, que fue muy pocas cosas, ¿no? Muy pocas cosas. Entonces, se sabe, evidentemente, el libro que hizo, lo hizo en 1547, la primera edición conocida se editó en Astorga, en 1547. Luego intentaremos ver cómo la edición Príncipe es probable que se haya hecho en Zamora, ¿no? Pero que es desconocida. Y sabemos que era vecino de Zamora porque él mismo lo dice, y que era un honrado varón. Un honrado varón era una persona de más de 30 años con un cierto estatus social, y además tenía un cierto estatus social porque trabajaba a las órdenes del tercer conde de Alba del Liste. Es decir, trabajaba en las caballerizas del conde de Alba del Liste, un noble de Zamora, un gran noble de Zamora. Y sabemos poco más, que él mismo lo dice. Sabemos que estuvo en Villada, provincia de Palencia, porque cuenta una historia de que fue con unos caballos que le dijo el conde que fuera, y que estuvo también en Toledo. Así que este hombre, ¿a qué se dedicaba? Pues este hombre era un albéitar que se dedicaba a trabajar, a emplear su arte de curar équidos, fundamentalmente caballos, en la gran caballeriza que tenía el conde de Alba del Liste, ¿vale? Eso es lo poco que sabemos de la figura. La verdad es que después de miles y miles de legajos, yo todavía no he dado con la clave de este hombre. Yo espero que en un futuro aparezcan más historias sobre su vida, ¿vale? Así que lo que sí he estudiado sobre su vida, bueno, ahí era donde estaba radicado. Eso es la Zamora de 1571, para que os hagáis una idea, un pueblo de 8.000 habitantes, es lo que era Zamora, un pueblecito de 8.000 habitantes con una... Bueno, pues muy bien cercada, Zamora la bien cercada, con 5 leguas con 5 leguas de cerca, es decir, de muralla, y con 12 puertas, ¿no? Lo que sí me he dedicado es a desentrañar la cantidad de conjeturas que se han dicho sobre este hombre, ¿no? En primer lugar, que era aragonés. Bueno, alguien a finales del siglo XVIII en un libro escribió, un albéitar, La Puerta Chequete, escribió que este hombre, pues que era del Reino de Aragón. Alguien lo tergiversó y ya está. Tiene una historia un poco más compleja, pero sencillamente de ahí nació. Bien, a eso me he dedicado, a desentrañar por lo menos eso de su vida. ¿Que era natural de Valladolid? Bueno, pues alguien también en el siglo XIX empezó a decir, en el siglo XIX empezó a decir que era de Valladolid, y lo escribió. ¿Y por qué era de Valladolid? Bueno, pues porque hasta hace muy poco tiempo la única edición de Burgos, que no lo he puesto ahí, he puesto Valladolid, Burgos, porque la única edición conocida era de 1564 de Burgos, y entonces que este hombre era de Burgos y de Burgos y de Burgos, no de Valladolid como pone ahí, ¿vale? Bien, bueno, pues he llegado al origen y aquello no tiene sentido, puesto que la vecindad la ponía él y decía que era de Zamora. Ellos dicen, pues es natural de Burgos. Bueno, nada que ver. Que tenía posible origen judío en base a su apellido, en base a que este hombre escondía la naturaleza de donde había nacido. Bueno, te encuentras con la sorpresa cuando ves miles y miles de legajos y empiezas a leer protocolos notariales, y resulta que todos dicen que es vecino de Zamora. Nadie dice que es natural de Zamora, ¿no? También que si era familia de un albéitar muy famoso, ya hablaremos de una historia cuando llegue su momento, si tengo ganas para esto, de un famoso albéitar de los Reyes Católicos que se llamaba Diego de Zamora, que probablemente era igual que Diego de la Reina, por eso decían que era familia de Diego de la Reina, que era el albéitar de las caballerizas de los Reyes Católicos, ¿vale? Y finalmente, pues alguien ha empezado a decir que las caballerizas del conde de Alba del Liste estaban en el castillo de Alba. Nada que ver, porque el castillo de Alba no tenía ya en el siglo XVI ninguna función defensiva. Y luego lo que era la fecha de muerte y la fecha de nacimiento siempre se ha calculado en base a cuándo y con qué edad pudo escribir el libro. Total, que sabemos muy poco. En definitiva, lo que sí puedo deciros es que este hombre nació muy probablemente en los últimos años de Fernando el Católico, de la regencia de Fernando el Católico, que estuvo durante toda la vida del reinado de Carlos I y del imperio de Carlos I, de España y V de Alemania, y durante buena parte del reinado de Felipe II.
durante buena parte del reinado de Felipe II. Desde luego fue coetáneo pues de gente como Pizarro, que murió unos años antes, y que él publicara el libro, pero también de gente como Hernán Cortés, que murió cuando él publicó el libro, y también, bueno, pues el año que murió, pues nació Cervantes, por ejemplo, ¿no? Que se supone que sobre esos años murió. Bueno, esa es la época, el siglo de oro de este caballero, ¿no? Este caballero hizo un libro que se hizo famoso. ¿Y por qué se hizo famoso? Pues se hizo famoso por lo siguiente, ¿vale? Se hizo famoso porque este hombre también lo que era un albéitar muy culto. Hizo un libro en que citaba a muchos antiguos, ¿no? De aquella tradición hipiátrica que os decía antes, que mezclaba los bizantinos con los romanos, pero hablaba sobre todo, fundamentalmente, citaba a Hipócrates, a Aristóteles, a Plinio, a Galeno, porque él era un galénico, ¿no? Y la circulación de la sangre que vamos a ver luego, pues es galénica. A Vicena, a Berroes citaba, y también a Guido, que era, bueno, parece ser que es Vicente de Beauvoir, ¿no? Un médico cirujano importante, y a otros artistas. Y además citaba, en el libro cita Castilla, cita África, cita sitios, ¿no? Es lo que... Bien, ese es el conocimiento cultural que se puede entresacar de ahí, pero claro, el conocimiento técnico para entonces, empírico, que se conoce. ¿Por qué es famoso este hombre y se hace famoso? Porque escribe el primer libro de albeitaría hecho por un albéitar y para albéitares. Los libros que existían antiguos, muchos eran manuscritos, no eran hechos por albéitares y eran fundamentalmente para los nobles. ¿Y por qué eran para los nobles? Porque los libros de albeitería trataban y trataron sobre caballos. ¿Por qué solo sobre caballos? Porque el caballo era la especie por antonomasia, que era la especie decorativa, la especie que valía, la especie que eran propietarios los reyes y los nobles, y eran los animales de valor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los albéitares se dedicaban fundamentalmente a los caballos, también en menor medida a las mulas, y muy poquito al otro équido doméstico que eran los asnos, ¿no? Así que se hizo famoso porque este libro después tuvo muchísima influencia durante 3 siglos sobre todos los libros que se publicaron de albeitería, y tenía un contenido pues muy majo, ¿no? De las enfermedades trataba, de los tratamientos, de las medicinas, hacía un cuestionario de preguntas y respuestas para los aprendices que iban a examinarse al Tribunal del Protoalbeiterato para ser albéitares, y además, bueno, hablaba de los colores, del pelo y de las mulas también hablaba, y además hablaba del arte de errar, que era fundamental en los albéitares que fueran erradores para ser albéitares. Era fundamental, ¿no? Pero claro, este hombre además escondidamente dejó escrita una cosa que fue una primicia muy importante, y la primicia fue que es el precursor de la circulación de la sangre, la primera persona que habla sobre que la sangre circula por todo el organismo, ¿no? ¿Y por qué no lo hizo en un capítulo específico? El libro tiene como 30 capítulos que tienen menos de 12 líneas. El suyo, que habla sobre esta, es una pregunta y una respuesta que se hace para un aprendiz, y son 19 líneas, pero ahí el tío está hablando de la circulación de la sangre, y es la primera vez que se habla de la circulación de la sangre, y es el precursor de la circulación de la sangre. Bien, antes había una teoría que se seguía, la teoría galénica. Pues la sangre no circulaba, la sangre se producía en el hígado y iba a los tejidos y a los órganos, a los miembros ya se llamaban entonces, y se consumía, ¿no? Para nutrirlos, ¿no? Y además, bueno, había una sangre nutritiva y una sangre vital. La sangre vital tenía oxígeno, y entonces en el septo interventricular ahí se comunicaba la sangre nutritiva en la sangre vital. Bueno, en fin, para ir al grano. Entonces la sangre iba hacia los órganos, hacia los miembros, y se consumía, ¿vale? No había circulación de la sangre. Este hombre intuyó un sistema cerrado, el que tenéis a la derecha, de que la sangre circulaba por todo el cuerpo. Lo dijo muy parcamente, en muy pocas palabras, pero fue muy interesante. Y se hacía una pregunta, y decía: si te preguntan por qué razón cuando desgobiernan un caballo de los brazos o de las piernas, ¿por qué razón sale la sangre por la parte de abajo y no por la parte de arriba? Es decir, como existía la teoría galénica de que la sangre solo fluía hasta centrífugamente, es decir, hasta hacia los extremos,
Pues entonces, claro, lo lógico es que por una herida, ahora explicaré qué es el desgobierno en 2 palabras, la sangre debería de salir por arriba, no por abajo. Esto es una pierna, una pata de un caballo, la sangre debería de salir por arriba y salía por abajo. El tío lo intuyó, y ahora voy a contaros por qué, ¿no? Lo intuyó. Así que este hombre, pues como tantos otros galénicos, pues entendía que había humores, había sangre, que era un humor también, y que la mala sangre era la que provocaba determinados procesos, ¿no? Así que si había una claudicación, una cojera o una enfermedad en una extremidad, pues lo que hacían era que se hacía una sangría en una operación que se llamaba desgobierno, que no consistía más que en sacar una vena, sacarla de un extremo y hacer una incisión y ahí hacer una sangría. Este hombre se dio cuenta por la experiencia que la sangre salía por abajo, no por arriba, es decir, la sangre estaba retornando para arriba, ¿vale? Y ese fue el gran descubrimiento que hizo, ¿no? El desgobierno, que era esa técnica quirúrgica de los albéitares, consistía además que al final cogían, anudaban por arriba y por abajo el vaso y lo cortaban y decían, bueno, hemos cortado la sangre que nutría esa parte, por lo tanto los malos humores ya no llegan, se cura el animal. El animal no se curaba, claro. Muchas veces lo que pasaba era que aquello era un desperfecto total y absoluto, ¿vale? Así que este hombre deduce, es un poco más complejo, pero lo he acortado porque es una cuestión un poco más técnica, deduce que la sangre está retornando y como está retornando, por eso la sangre gotea por abajo, sale por la herida por la parte de abajo y no por la parte de arriba. Y entonces este hombre deja escrito que entre otras cosas, que la sangre anda en torno y en rueda por todos los miembros. Los miembros no eran solo las extremidades, los miembros eran la cabeza, los principales eran la cabeza, el cerebro, el hígado y los miembros de la generación, los testículos y los testículos, porque no había disección, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurría? Que además había miembros simples y miembros compuestos. Miembros simples, por ejemplo, pues eran el cuero, el piel, las uñas, miembros compuestos, la cabeza o las extremidades, ¿no? Así que miembros y órganos no era lo mismo, era un conocimiento del siglo XVI. Como no existía la palabra circular para la sangre, porque no existía ese concepto de circulación, el hombre decía que la sangre anda en torno y en rueda por todas las partes, es decir, por todos los miembros, ¿vale? Así que esa es la respuesta, esa es la idea precursora de lo que fue la descripción general de la circulación de la sangre que se hizo por primera vez. Evidentemente no describió minuciosamente la circulación de la sangre, pero fue un precursor y luego se instauró una polémica tremenda, como os voy a contar, ¿vale? Así que esa es la segunda parte. Primero el contenido, que fue un contenido muy novedoso, pero además esto se olvidó por parte de la albeitería, nadie le hizo ni caso, nadie, durante 3 siglos nadie le hizo caso a este tema de la circulación de la sangre, y luego, a mediados del siglo XVIII, un literato, el padre Feijoo, Benito Jerónimo Feijoo, lo descubre, ¿no? Pero esa es otra historia que os cuento ahora. Así que, ¿por qué este hombre lo hace en una pregunta y no en un capítulo específico? Muy probablemente por la Inquisición. Hacía muy pocos años habían quemado a Miguel Servet en la hoguera, precisamente y entre otras cosas por descubrir la circulación pulmonar, la circulación menor de la sangre, entre otras cosas por hereje. Calvino se lo cargó en Basilea, en Suiza, ¿no? Porque entre otras cosas había escrito este hombre se preocupó muy mucho de esconder esta pregunta y esconder esta respuesta y no ponerla como un capítulo específico de la circulación de la sangre. La prueba es que alguno luego le copió y también lo escondió, ¿vale? Bien, pues este libro que tenía, reclamos editoriales, como hoy tienen los libros y los anuncios, ¿no? Decía que era el más copioso que hasta ahora se había visto, que se había hecho nuevamente por su mano durante 17 ediciones, que no fue verdad, eso era una cuestión editorial, y además se hacía con un intento de dar claridad a todos los albéitares que pudieran ser. Mirad, ahí os pongo todas las ediciones contrastadas que aparecieron durante el siglo XVI y alguna durante el siglo XVII. No son todas, todavía no están descubiertas todas. 17 ediciones. Yo tengo el orgullo, la verdad, de haber descubierto al menos 2 nuevas. Bien, entonces hay 17 ediciones, ¿vale? Bueno, había una de 1562 que nadie tenía datada y otra que he discriminado que realmente no son una edición, sino 2. Pero bueno, lo importante es que son 17 ediciones. Esa es la portada del libro que veis que escribió y durante años sucesivos pues se fueron editando libros. No se hacían mucho número de ejemplares, 2.000, 500, algo así se hacían. Pero ¿por qué se vendían tanto? Pues porque eran muy interesantes para los albéitares. Entonces es el primer libro. Mirad, para que veáis el panorama editorial,
Este hombre, todo lo que veis ahí arriba a la izquierda, en la parte de arriba, fueron los libros editados por él durante esos años. Los 3 últimos que veis fueron 3 ediciones glosadas e ilustradas por otro albéitar, es decir, comentadas por otro albéitar. Se hizo una cosa muy novedosa, fue tan importante que, el libro, después de que se había muerto él, pues un albéitar escribió sobre el libro suyo y puso todos sus textos y al final comentarios suyos, pues para ser más incisivo, ¿no? Esa es, en la parte de abajo, contra quién luchaba. Nada, porque se comió a los de abajo con las ediciones que salieron, ¿de acuerdo? Bien, y nada más os voy a hacer una pasada para que veáis cómo se iban sucediendo las ediciones durante determinados años. Unas tenían la portada que era parecida, no era igual la portada, ¿vale? Para las que veáis, mira, ahí tenéis la de Astorga, la de Zaragoza, la de Mondoñedo, tenéis la de Valladolid, de 1556, una en Zaragoza, esta que es nueva, la de 1562, la de Burgos, la tan traída y llevada de Burgos de 1564, que por eso decían que era de Burgos, porque no se conocía más que esa edición cuando se hablaba en el siglo XIX. Se conocían algunas más, pero no se conocía la de 1547, que es la primera edición que tenéis aquí a mano izquierda, ¿de acuerdo? La de Astorga de 1547. No la primera que se hizo, sino la primera conocida. Yo soy de los que luego os contaré, tengo la idea de que Francisco de la Reina, su primera edición, la edición Príncipe, fue en Zamora, ¿no? Mirad, tenéis la de 1580 de Salamanca, la de Alcalá de 1582, otra de 1583, otra de Zaragoza de 1583, más todas las piratas que existían, que había ediciones piratas, ¿vale? Así que estas 3 últimas, de 1603, 1623 y 1647, es el mismo libro, editado 3 años diferentes. Se edita en Alcalá cuando este hombre está muerto en 1603, pero y se edita ilustrado y glosado. ¿Qué es eso? Pues que coge el libro un albéitar, publica el libro y detrás escribe unos comentarios que se llaman glosas. No le hace ningún santo más, ¿no? Más que comentarios. Y se edita, pero ojo, porque este libro se edita de esta manera cuando también este nuevo albéitar, se llama Fernando Calvo, pues se había muerto ya. Tiene una historia ahí muy peliaguda. Esto es para una tesis doctoral, desde luego. Es la idea que me parece, ¿no? Mirar, para que veáis la distinción, cómo cambia la moda y cómo cambian las imprentas, pues a partir de unos años. Mirar, a partir de los años 80 del siglo XVI, pues comienza ya a publicarse en letra redonda, porque hasta ahora los libros son en letra gótica, aunque veáis la portada en letra redonda a la derecha. Realmente todo el contenido es de letra gótica, se lee bastante bien, pero es letra gótica, del siglo XVI. Se han hecho facsímiles, como luego enseñaré. Mirad, ahí tenéis la portada de la primera edición, que solo hay un ejemplar en España conocido. Está en el Museo de Cerámica de Valencia, ¿vale? Bueno, pues hay otro ejemplar ya. Tengo el orgullo de haber dado con él, no es que lo haya descubierto, ni mucho menos, pero está en Michigan, en la Universidad de Michigan, y allí está ese ejemplar. Por cierto, que cuando me puse en contacto con ellos me mandaron muy amablemente unas fotos y descubrí que este ejemplar pues venía en el reverso, ahí en las lengüetas, venía que había valido 51 maravedíes el libro, 15 maravedíes por encuadernarlo y 66 maravedíes el total. Tened en cuenta que los libros no se publicaban como se publica hoy un libro, se publicaban las hojas y después se mandaba a encuadernar. Eso era así, ¿no? Bueno, mirad, ahí tenéis más portadas. Este es el libro que os cuento, que es la última edición que se ha descubierto, la última edición conocida, ¿no? Y bueno, pues los impresores, pues muchas veces en la composición, aunque fuera de otros libros que no era de albéitería, pues mezclaban cosas como ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, bien. Así que esta primera edición conocida se hizo en Astorga en 1547, ¿vale? Pero yo soy de los convencidos, entre otros, que no es la edición Príncipe, la primera edición, por distintas razones, ¿no? Hay un privilegio que da el rey para publicar este libro, lo da en 1546 y se publica el 11 de enero de 1547. Bien, este libro en las sucesivas ediciones se dice ahora nuevamente hecho, ahora nuevamente hecho, ahora nuevamente hecho, y lo mismo se dice en esta primera edición conocida, ahora nuevamente hecho, ¿no? Así que esa es una de las causas para pensar que el ahora nuevamente hecho es porque ha habido una edición anterior. Pero además, la persona que lo editó, que es Agustín de Paz, era un impresor
El que lo imprimió era un impresor que había trabajado en Zamora, que había estado en Zamora y había publicado libros en Zamora, ¿no? Por ejemplo, ahí está, aquí llega un señor que después de Centenera, ¿os acordáis que aquí hay una imprenta se llama Centenera, ¿no? El famoso Centenera. Bueno, pues durante 30 o 40 años no hubo imprenta, pero en 1537 volvió a haber imprenta. Llegó un señor que se llamaba Pedro Thomans, que era de origen francés, y se asoció el primer año con Agustín de Paz, este impresor que hizo luego el libro en Astorga. Imprimieron unos cuantos libros, 9, el primero incluso se lo costeó. Luego este hombre, el Agustín de Paz, se asoció con su ayudante, con el ayudante de Thomans, que se llamaba Picardo, apellidada Picardo, también un francés, esto está castellanizado. También publicaron libros y al final este hombre, el Picardo, se marcha para Salamanca y el Agustín de Paz desaparece en el año 1545. No sabemos nada de él, no sabemos más libros publicados en Zamora. Eso no quiere decir que no haya más libros publicados. Una cosa son los libros conocidos y otra los publicados. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que este hombre tiene fijaros un poquito en lo que es la marca tipográfica y fijaros en ese cordero apocalíptico, que es el que lleva la banderita, y en esa banderita que hay ahí, ¿no? Esa bandera que lleva ahí lleva una cruz de Malta. Así que esa cruz de Malta pues es curiosa porque mirando el emblema del Cabildo de Astorga, que es donde se publicó, y el Cabildo de Zamora, resulta que esa cruz y ese emblema está en la marca tipográfica que hizo y no está en Astorga. Es decir, esa marca tipográfica se hizo aquí. Si además os vais con una escalera, como me fui yo, a fotografiar lo que hay detrás del trascoro, el emblema de lo que es el Cabildo, os vais a lo que es el coro y veis la sillería del coro, os vais a encontrar con el mismo cordero apocalíptico y con la misma bandera y con la misma crucecita, que no tenía el emblema de Astorga, que se fue a Astorga a hacer libros y misales por el encargo del obispo. Así que era muy raro, a mí me parece que eso es rarísimo, que no aparezca allí después de Astorga no aparezca esta marca tipográfica porque siguió editando libros y en cambio, le llama un obispo para editar libros eclesiásticos y aparezca la marca y el emblema de Zamora. Por tanto, hay más razones todavía para pensar que además los libros que se editaron en Zamora tienen elementos comunes al libro que se editó en Astorga. Bueno, llegará un momento, llegará su día y muy probablemente algo suceda con esta edición, ¿no? Yo desde luego tengo cada día más claro que esa edición se hizo en Zamora. Así que, ¿qué ocurrió con este señor tan importante y por qué se hizo tan célebre? Porque la primera etapa de su obra influyó sobre muchísimos albéiteres durante el siglo XVI, XVII y XVIII, 3 siglos. Y además porque en una segunda etapa, a partir del siglo XVIII, este hombre causó una grandísima polémica a raíz de que el padre Feijoo redescubrió que este hombre había descubierto la circulación de la sangre, era el precursor de la circulación de la sangre, y se hizo una polémica tremenda que nada más os voy a dar unas pinceladas luego, ¿vale? Así que, ¿qué ocurre? Que la albeitería no se entera de lo que vale un peine, se entera del libro, que le interesa mucho, pero en absoluto le interesa la sangre. Hay un silencio de la albeitería tremendo, y lo que ocurre es que tiene la albeitería en poca estima aquello. En un primer momento y en el siglo XVI era ciertamente peligroso hablar de la circulación de la sangre porque aquello era un poco herético y bueno, además porque también se hicieron muchos errores de lectura y aquello no se interpretó. Al fin y al cabo, unos 60 años después, William Harvey descubrió la circulación de la sangre y lo hizo pues de una manera muy similar. Nuestro albeitas lo hizo a base de ver cómo salía la sangre por abajo, no por arriba, y William Harvey lo que hizo fue, a base de tíos forzudos que tenían unas venas muy prominentes, poner un torniquete y empezar a apretar para ver por dónde iba la sangre, dónde abultaba, si abultaba en un sitio o en otro, ¿no? Bueno, más o menos lo hizo así. Bueno, lo que pasa es que se le adelantó 60 años, entre otras cosas. Así que este hombre influyó mucho sobre los albéitares contemporáneos, sobre todo fundamentalmente dos, sobre Pedro López de Zamora y Fernando Calvo, que eran del mismo siglo XVI, incluso le glosó su propia obra, ¿no? También sobre los del siglo XVII, sobre todos los libros del siglo XVII que citaban a este hombre por los tratamientos, por los diagnósticos que hacía y sobre todo por la forma y por el enfoque que le daba a las cosas, no por la circulación de la sangre. Y también pasaron los siglos y también durante el siglo XVIII, evidentemente, influyó sobre el siglo de oro de la albeitería, ¿no? Ahí tenemos el famoso albeitar Francisco Cabero, que fue
escribió, aparte de albeitar, era bachiller, es decir, médico, y escribió mucho de albeitería y publicó mucho, y este hombre recogió muchas cosas de Francisco de la Reina. Pero además ocurrió un hecho interesante, que hubo 4 albeitares que la Real Academia cogió para el primer diccionario que se hizo entre 1734 y 1739, el primer diccionario publicado, lo podéis consultar en internet, ¿vale? Si ponéis diccionario de autoridades, ese es el primer diccionario de la lengua publicado, y cogió a 4 albeitares como modelo lexicográfico para las enfermedades, y entre otros albeitares cogió a Francisco de la Reina del siglo XVI, nada menos, de hacía 2 siglos que habían pasado ya, prácticamente 2 siglos, ¿de acuerdo? Bueno, sigue influyendo incluso en el XIX, en algunas obras. Todavía me he encontrado, hay veterinarios que le citan, no que influya sobre ellos muchos, uno nuestro muy importante se llamaba Nicolás Casas de Mendoza, del siglo XIX, y incluso en el siglo XIX se vuelve a publicar todo su arte de errar, porque era muy interesante. Incluso albeitares anteriores del siglo XVII habían publicado otra vez su arte de errar completo. Es decir, este hombre fue muy importante. Desde el siglo XVII ya empezaron a recoger las publicaciones de sus obras por otros autores que hacían compendios de obras, y llegamos al siglo XVIII en esa revisión bibliográfica. ¿Y qué ocurre en el siglo XVIII? Ocurre un hecho muy interesante. ¿Por qué? Porque había silencio sobre la circulación de la sangre y lo que este hombre había hecho. Pero llega el padre Fijó, que le mandan una copia del libro de 1564 de Burgos, y el tío empieza a leer y ve que, este hombre está describiendo la circulación de la sangre, lo que nunca había hecho. Como el hombre era un erudito, coge y lo escribe en las cartas eruditas y curiosas que alguno a lo mejor habéis leído, ¿no? En la carta número 28, que realmente es un libro, ¿no?, compuesto por cartas, por muchas cartas. Y ahí explica el descubrimiento de Francisco la Reina, lo lanza al mundo mundial porque era un tío ya muy famoso, era un benedictino muy famoso, un literato, realmente de los importantes literatos que tuvo el Renacimiento español, y ahí empieza a decir que, que ni Cesalpino, ni Aguapendente, ni nadie, que este hombre era el primero, y ahí se instaura y comienza una polémica en el siglo XIX sobre la circulación de la sangre, que se olvida ya en el siglo XIX de la albeitería, porque está a punto de fenecer la albeitería, pero empieza la veterinaria y los médicos, sobre todo fundamentalmente, a darse caña con el tema de la circulación de la sangre. No voy a citar, pero hay una polémica tremenda, corren ríos de tinta y casi se llega hasta las manos, ¿no? ¿Por qué? Por lo que voy a contaros ahora, ¿no? Pero quiero decir que todo el siglo XIX se olvidan del contenido, sí citan que es un tío muy importante, Francisco de la Reina, pero sobre todo se centran en ese apartado de la circulación de la sangre. Bueno, pues vamos a algo que os puede sonar un poco más cercano, ¿no? Entonces se me ocurrió, porque esto yo lo hice en base a un trabajo de investigación que presenté a la Academia de Ciencias Veterinarias, y se me ocurrió que tenía que hacer algo más para saber qué se había hecho con este hombre con el fin de conmemorar a este hombre, ¿no? Y sobre todo qué se había hecho en Zamora. Bueno, lo primero, no lo conocéis, pero en veterinaria tenemos una imagen típica de este señor, que es Francisco de la Reina. Lógicamente es una imagen apócrifa. A Francisco de la Reina nadie le hizo un dibujo, pero veréis cómo sale este dibujo, ¿no? Entonces se enzarza en una polémica, en 1845, hablo del siglo XIX, se enzarzan unos médicos con este veterinario famoso que es Nicolás Casas de Mendoza. Se enzarzan unos en una revista médica y el otro en una revista de veterinaria que además dirigía él. Y se enzarzan con el tema de la circulación de la sangre, a decir que qué tonterías, que el albeitar no descubrió nada, que sí descubrió, y entonces el veterinario se pone a escribir, y se pone a escribir muy seriamente, y no se le ocurre otra cosa que en ese tira y afloja decir así. Coge el tío y le encarga a un famoso dibujante de la reina Isabel II, a un pintor de cámara, y le encarga un dibujo de Francisco de la Reina. Este es el dibujo y la imagen que hoy tenemos de Francisco de la Reina, que ya lleva 125 años, pero que no es una imagen, es una imagen apócrifa, como tantas que hay de tanta gente por ahí, ¿no? Homero no era Homero el que aparece en las esculturas griegas, ni mucho menos, es la imagen que alguien dio en su día, ¿no? Así que este hombre lo trata como profesor de veterinaria ya, porque ya existía la veterinaria, aunque era un albeitar, lo dice que es un veterinario español, y le dice que es un escritor y que es un comprofesor, es decir, es un colega suyo. ¿Por qué lo dice en ese momento? Porque ya estaba instaurada la veterinaria y la albeitería estaba prácticamente 2 años después de este artículo, fenece completamente desde el punto de vista oficial la albeitería, porque por decreto cesa el Tribunal del Protoalbeiterato en 1847, y entonces,
Qué mejor cosa que la veterinaria se apropie como antecesora a la albeitería, ¿no? Aunque no fuera la misma cosa. Es igual que los médicos de hoy no son lo mismo que los médicos del siglo XVI. Porque, entre otras cosas, la medicina, la cirugía estaba a cargo de los barberos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, para que veáis una imagen de cómo este pintor dibujaba a otros, ¿no? A otro albéitar, el que tenéis a mano derecha, que es Francisco de Cabero. Pero también dibujaba a otros hasta con el mismo traje, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, a Miguel de Cervantes, y lo dibuja, pues eso, con un estilo como hizo con Francisco de la Reina, ¿no? En plan romano, y ahí pues en plan interesante, con perilla, con barba, etcétera, etcétera. Bueno, es una imagen apócrifa. Luego viene una revista de albeitería, la única que existe, muy efímera, y ponen dos imágenes. A la izquierda a Francisco Cabero, que es un gran albéitar del siglo XVIII, y a Francisco de la Reina, cómo no, al importante albéitar que tiene. ¿Y qué ocurre con la veterinaria? Pues la veterinaria, que a partir de 1920 los colegios de veterinarios comienzan a editar guías de origen y sanidad y documentación, y editan unos sellos con la efigie esta de Francisco de la Reina, y se comienzan a poner esos sellos, y se comienzan a poner en muchos sitios además, y en muchos documentos, desde los años 20, y ya veremos cómo llegan hasta los años 40. Y además hay propuestas, entre otras desde el Colegio de Veterinarios de Zamora, para que se cuelguen en 1936 las efigies, las figuras de distintos prebostes de la veterinaria, como es Turró, Izcara y Gallego. Bueno, veterinarios muy importantes que hicieron muchas cosas en microbiología, pero también a Francisco de la Reina como precursor de la veterinaria, como precursor, la albeitería como precursor de la veterinaria. Bueno, tan es así que se siguen editando documentos en los años 30 y 40, y se siguen editando, y además se les timbra con la imagen de Francisco de la Reina, ¿no? Incluso los certificados de reconocimiento de cerdos se le ponen también esos sellos, ¿vale? Y cuando se hace la nueva facultad de veterinaria, no la actual, sino la anterior, en 1947, pues ¿qué hace la Facultad de Veterinaria de León? Dice, pues vamos a poner dos grandes vidrieras, una de Izcara, que fue un veterinario del siglo, a caballo entre finales del siglo XIX y del XX, y de una gran vitrina, que es la mayor expresión plástica que existe de Francisco de la Reina, y las pusieron en el ala este de la antigua Facultad de Veterinaria, donde yo estudié. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se dejó en 1986 la Facultad de Veterinaria y se quedó como rectorado, se llevaron esas dos vidrieras y las pusieron en la foto que veis a la derecha, ahí abajo, a la derecha, en el paraninfo de la nueva Facultad de Veterinaria de Zamora, de León. Ahí he estado yo hablando de Francisco de la Reina cuando me ha entregado el premio de la Academia de Ciencias Veterinarias de Francisco de la Reina, y precisamente al lado de Francisco de la Reina. Para mí ha sido un gran orgullo, la verdad, estar tan cerca de él. Claro, yo cuando estaba estudiando veterinaria no sabía esto. Bien, y esto sonará más, ¿verdad? Vamos a la calle del veterinario Reina. Así que empieza alguien en 1898, un veterinario, a decir que ¿por qué no se le hace una calle y se le pone una estatua a Francisco de la Reina? Un veterinario que estuvo en Castroverde de Campos, 1898, Isasmendi. Escribió mucho el tío, pero ese tío se mete en política y al final se marcha para Madrid, y aquello, ni la Diputación hace una estatua, ni el Ayuntamiento pone nombre a una calle, ¿vale? Así que, andando el tiempo, se sigue presionando aquello por parte del edecán de un hombre muy famoso, historiador de aquí de Zamora, del obispado, y en el año 31 comienza el ayuntamiento a darle vueltas a la calle, y resulta que cuando hace la proyección de la expansión de Zamora, ¿no? Extramuros, a partir de aquí estamos hablando, pues resulta que proyectan el nombre de esa calle como Veterinario Reina. ¿Y por qué precisamente esa calle? Porque al ladito estaba enfrente el matadero, porque al lado estaba el mercado, pasaba muchísima gente, y después, muchos años después, se hizo ahí el Instituto de Higiene, el que veis a mano izquierda, ahí, que eso se tiró a finales de los años 70, ¿de acuerdo? Así que se hizo esa calle, se proyectó esa calle. He descubierto que se pavimentó todavía en el año 1954, pero anacrónicamente se le denominó Veterinario Reina en lugar de albéitar Francisco de la Reina. Bueno, yo he hecho una propuesta al colegio, el colegio va a adoptar una propuesta que va a elevar ya lo explicará en el colegio, para hacer algo con el nombre de la calle. Bueno, ahí tenéis la calle conocida, calle de Veterinario Reina, está muy cerquita de aquí, cualquiera pueda verla. Y cualquiera puede, situáis ahí el mapa, pues para los ponentes que había, para los escuchantes que había en el congreso que hubo aquí de Historia de la Veterinaria, para decirle dónde estaba. Bueno, pero claro, hay más. Resulta que yo ya lo sabía y anduve detrás de ello. Hay otra calle con Veterinario Reina, y está en Fuentesauco. ¿Cómo en Fuentesauco?
Pues sí, en Fuentesaúco. ¿Por qué? Bueno, porque había un veterinario que era Eleuterio Ferreira, un tío muy famoso, oriundo de Zamora, pero que hizo su vida profesional en Salamanca, que tuvo una editorial de veterinaria y que además tuvo una revista, Ferias y Mercados, ¿vale? Que todos nosotros lo conocimos. Y este hombre, pues, era un zamoranismo el que tenía a ultranza. Y este hombre, pues, descubrió que había un personaje, este que veis ahí abajo, José María Frías, que era el primer conde de Oricaín, y él entendía, de la Reina, y él entendía que Francisco de la Reina era familia de este señor. Y entonces empezó a machacar a gente que fue al alcalde de Fuentesaúco y de Fuente la Peña, que fueron a distintas reuniones en Salamanca que había en la casa de Zamora, en Salamanca, y les hizo la propuesta de por qué no ponían un nombre en una calle, y Fuente la Peña no la puso, pero lo puso Fuentesaúco. Y además le puso el nombre de la calle que es la carretera de Fuente la Peña. Más sorpresas, porque hay una travesía paralela que se llama también Francisco de la Reina. Yo esa sí que la he descubierto ahora porque no lo sabía. Bien, y en Zamora se empieza desde finales del siglo XIX a hablar de Francisco de la Reina, en la famosa Zamora Ilustrada. Se da aquí una conferencia en los años 60 que publica la Diputación de Zamora. Fue una sorpresa cuando le decía a Carlos, mirad a ver que en la Diputación tenéis un libro editado con una conferencia sobre la circulación de Francisco de la Reina. Efectivamente, ahí está. Algo hará la Diputación seguramente con este folletito del año 60. Se hicieron homenajes, se siguió escribiendo, aunque yo lo paso, sí, hay mucho, pero realmente fue muy pausado, ¿no? Se siguió escribiendo en los periódicos, recordando de vez en cuando a Francisco de la Reina. Se decía que era un albéitar zamorano, gloria científica mundial, decían en el año 1955, y después pasaban 6 o 8 años, no se volvía a escribir, y volvía a aparecer algún artículo más, cuando hubo el Congreso Mundial Veterinario en el año 59, recordando al albéitar Francisco de la Reina, ¿de acuerdo? Seguían apareciendo cosas en los periódicos de Zamora, de vez en cuando el sabio zamorano Francisco de la Reina, en su 400º, claro, echaban cálculos con la edición de Burgos, esto sería en el 64, efectivamente, en 1964, ¿no? Acabo ya, para no cansar, ¿de acuerdo? Y seguían, de vez en cuando, esto ya es mucho más reciente, se ha escrito sobre Francisco de la Reina recordando, pero la ciudadanía en general tiene bastante desconocimiento de la figura, ¿no? A mí me parecía que había que haber hecho algo. Bueno, así que me encuentro curiosamente con que uno de nuestros colegios veterinarios de España, en una provincia como es Huesca, tiene el nombre de un premio como veterinario reina. ¿Y por qué? Por aquel albéitar de 1781 que escribió que Francisco de la Reina era aragonés. ¿Por qué? Porque dijo que era de las villas de Aragón. No dijo eso, dijo que era uno de los Villanueva de Aragón, del condado de Villanueva, de los condes de Villanueva, familia, y alguien lo tradujo como que era de las villas nuevas de Aragón. Bueno, pues el Colegio de Veterinarios de Huesca desde el año 1998 instituyó un premio que se llama Francisco de la Reina. Bueno, y también este hombre, Eleuterio Ferreira, por primera vez en el año 60 instituyó un premio por única vez en Salamanca que se llamó Francisco de la Reina. ¿Qué es lo último que ha ocurrido para conmemorar a este hombre, no en Zamora? Pues se ha hecho en 2002 en León una edición facsímil del libro que se editó en 1547 y se hizo otra por parte del Colegio de Cantabria en su 120 aniversario. Se hizo otra edición con una introducción grande de un veterinario que se llamaba Benito de la Campa, ya fallecido, y que hizo una recopilación muy interesante sobre este hombre, ¿vale? Sobre cosas de este hombre. Y lo último que hemos hecho en Zamora, ha sido un congreso de historia de la veterinaria y que tenía por lema Francisco de la Reina. Ha sido en el mes de noviembre del año 21, ahí lo veis a mano derecha, y es lo último que hemos conmemorado hace muy poquitos meses y que yo he presentado pues esta ponencia de otra manera y con otra extensión allí, ¿de acuerdo? Y esto era más o menos lo que os quería contar, por dar un poco la imagen de lo que era este hombre, lo que representa como un ilustrado de la provincia de Zamora, ¿vale? De la ciudad de Zamora. Ya sabemos la historia del veterinario reina. Pues muchas gracias, José Emilio. Y comunicaros que regresamos el 25 de abril, lunes, con otras jornadas de Infosalud.